Es tiempo de abrir la Biblia juntos, de conectarnos con su palabra y de andar en el camino. El tema de hoy se llama la esperanza cumplida y está en el pasaje que leyeron los hermanos Cheque y Mariú. Lucas capítulo 2 de los versículos 25 al 35, ya ellos lo leyeron, están familiarizados. ¿Qué estamos haciendo en esta serie de Adviento? Si se fijan, este año cambiamos, hoy no tuvimos velas, ¿verdad? No tuvimos velas y la modalidad es que hemos estado estudiando personas que tuvieron un encuentro en el tiempo que Jesús nació y cómo estas personas se vieron afectadas, cómo reaccionaron durante ese encuentro. Omar nos dio una antesala hablando de que las profecías del Antiguo Testamento, y mencionó unas cuantas, no muchas, que se cumplieron en Jesús. Él nos decía, era prácticamente imposible que se cumplieran estadísticamente o matemáticamente. Dijo que se cumplieran las que él mencionó, 3, 4, 5. Era la posibilidad de una entre 10 a la 17ª potencia. Eso es un numerón. Pero en Cristo Jesús se cumplieron. Entonces nos dijo Omar, si se cumplieron de esa manera es porque Dios cumple lo que promete y podemos descansar en las promesas de Dios, que lo que Él nos ha prometido lo va a cumplir. Luego, en la siguiente oportunidad, tuvimos el encuentro que tuvo el papá de Juan el Bautista, cuando nació Juan el Bautista. Y viene y expresa una especie de oración donde obviamente reconoce a Dios por su grandeza, porque había provisto un Salvador, y como su nombre lo indica, porque iba a traer salvación, tanto al pueblo de Israel como a todo el mundo. ¿Salvación de qué? Salvación de la muerte eterna. Todo ser humano que nace separado de Dios. Por eso es que necesita ser salvo. El día de ayer vimos el encuentro de los 3 reyes magos, Melchor, Baltasar. No es cierto, no son 3, ¿verdad? Ni tienen nombre. En la Biblia solo dice 3 hombres sabios, dijo la versión de ayer, o la 60 dice 3 magos, hombres que venían del oriente, no dice cuántos, vinieron a conocer al Salvador, al rey de Israel, como le dijeron a Herodes. Y entonces estudiamos ese pasaje donde está esa interacción. Y el día de hoy, pues vamos a ver la experiencia de Simeón. Pero voy a hacer algo tal vez un poco inusual, porque en una parte del mensaje voy a quitar el púlpito y voy a ejemplificar un ejemplo, valga la redundancia. Así que le aviso de antemano para que no se asuste. Ya que no hay candelas y todo, dije voy a hacer algo diferente. Bien, vamos a ver la historia de Simeón. Y en el ejemplo les voy a contar la historia de el flaco y el chino, enfocado más en el flaco. Por cierto, al flaco todos sus compañeros le decían seco, y el único que le decía flaco era el chino. Y al chino los demás le decían Mimi, pero pues yo le decía chino. Así que, bueno, veamos. En el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, abra su Biblia en el Evangelio de Lucas, ya la tenía abierta, si no, ubíquelo de nuevo, capítulo 2, y nos vamos a ir al versículo 25. Y antes de iniciar la lectura, vamos a encomendar el tiempo al Señor. Yo le voy a pedir un favor, que usted ahí, ya lo he hecho varias veces, en silencio, hable con Dios y dígale, Señor, con este pasaje, ¿qué quiere usted? ¿Que le enseñe a aprender de él? ¿Que le ayude a cambiar algo? No sé, usted dígale eso al Señor y usted encomiéndese a él esta mañana y luego yo cierro con una breve oración. Así que en silencio, dígale usted al Señor qué quiere que haga con usted con este pasaje. Lámpara es a nuestros pies tu palabra y lumbrera nuestro camino.
En el nombre de Jesús te pedimos que nos ilumines con tu palabra esta mañana. Amén. Muy bien, el versículo 25 nos dice: he aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Ese nombre significa Dios ha oído, y ese se lo pusieron cuando nació Simeón, el hijo de Jacob. Y fue Lea, la mamá, la que dijo Dios me oyó, y Simeón quiere decir Dios ha oído, y es el nombre que tenía este hombre. Nos dice la Escritura que este hombre era justo y piadoso. Eran sus características como persona, pero nos habla de una expectativa. Dice que esperaba la consolación de Israel, y nos da un dato más: el Espíritu Santo estaba sobre él. Bueno, ¿quién era Simeón? Aparte de este pasaje, aparte de estos 11 versículos, desde el 25 al 35, no sabemos nada de Simeón. Pero lo poco que sabemos es interesante. Nos dice que era justo. Y usted, si ha aprendido la palabra, se podría ir a Romanos capítulo 3. Y usted se recordará el pasaje donde dice que justo, ¿cuántos hay? Ni uno, dice Romanos, no hay justo ni aún uno, y cita un salmo, y el salmo describe la condición de la humanidad. Aún a todos se han desviado, no hay quien busque a Dios, todos se han apartado. Entonces, ¿cómo nos dice aquí Lucas que Simeón era justo? Podían haber justo. Además, Cristo recién había nacido en el contexto de este pasaje. Él no había muerto en la cruz todavía. ¿Cómo podía haber un justo al estilo del Antiguo Testamento? Bueno, le voy a recordar algo. Abraham, allá en Génesis, capítulo 15, versículo 6, nos dice: Abraham creyó al Señor, ¿y qué? Y le fue contado por justicia. Más adelante Habacuc expresa: mas el justo por su fe vivirá. Y Romanos 1:17 dice lo mismo, igual que Gálatas 3:11 y Hebreos 10:38. El justo por su fe vivirá. A ver, entendamos eso entonces. ¿Cómo se salvaban antes de que Cristo viniera? Porque si aprendimos un versículo, ¿cuál era? Juan 14:6. Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces, ¿cómo hubo salvos antes de que Él viniera? Bueno, Abraham es un ejemplo. Dice que le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Se nos dice que José, cuando se entera del embarazo de María, ahí el pasaje dice que era justo. Y así se nos habla de otros personajes, claro, los profetas del Antiguo Testamento, o cómo se salvó David, y todo el montón de gente fueron salvos por fe, sigue siendo por fe. Efesios 2, 8 al 9. Porque por fe sois salvos, ¿verdad? Sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. ¿Ok? Pero si Cristo no había muerto y no había pagado con los pecados, ¿cómo podían salvarse? Por fe. La salvación la proveía siempre Dios. El Espíritu Santo estaba trabajando antes de que Cristo viniera, y cuando alguien creía con esa fe genuina, el Espíritu Santo hacía la obra de regeneración. Pero entonces, ¿cómo si Cristo no había pagado? Todos los salvos antes de Cristo fueron salvos a cuenta de. Cuando Abraham cree y es declarado justo y el Espíritu Santo produce el nuevo nacimiento, eso se produce a cuenta del pago futuro. Todos los que creyeron antes de que Cristo viniera fueron salvos sobre la base del pago que Cristo iba a hacer en futuro, y que en el momento en que vino lo hizo, y los que vivimos ahora después somos salvos por el pago que Él hizo para nosotros en el pasado, pero para la gente de antes de que Él viniera fueron salvos por el pago que Él iba a hacer en el futuro. ¿Estamos claros? Si no, allá afuera platicamos para aclarar dudas, ¿verdad?
con un cafecito y una champurrada. Bien, se nos dice además que era un hombre piadoso y devoto. Eso tiene que ver con su conducta. Él había creído, Simeón, en su momento, no dice cuándo, creyó en Dios, le creyó a Dios y fue hecho salvo. Y como consecuencia tenía una vida que se llama aquí piadosa o devota. Es una persona que busca vivir una vida agradando a Dios. Pero piense, no era para ganarse la salvación. La salvación se la da a Dios porque creyó. Y como consecuencia vivía una vida buscando agradar a Dios, una vida devota o piadosa. ¿Quién era Simeón? Pues solo lo que sabemos. Un hombre justo, devoto y que tenía la expectativa de algo futuro. Simón esperaba la consolación. Esa palabra se traduce como consuelo, como alivio, como descanso, como un alivio de pena, molestia o fatiga que aflige y oprime el ánimo. Bueno, ¿y por qué iba a estar así? ¿Por qué necesitaba consolación? Bueno, ¿cómo era el mundo en el que vivió Simeón? Si usted ha leído la Escritura, y lo invito a que continúe con el plan de lectura, ¿alguien me ayuda? ¿Qué tanto se ha leído con el plan que nos da la Iglesia de la Escritura en este año? ¿Un tercio o un cuarto? ¿Perdón? ¿Más de la mitad? Bueno, no sé si están siguiendo el plan. Yo seguí uno diferente. Leyendo 3 capítulos al día, se lee uno la Biblia en todo el año. En noviembre del año pasado empecé y terminé la primera semana de diciembre y ahora voy a usar otra modalidad. Voy a leer Génesis, Mateo, Éxodo, Marcos. Ese es mi plan ya lo empecé para el siguiente año, pero para ir adelantado ya lo empecé. Bueno, usted lee la Escritura y va a encontrar que Israel, por su mala conducta, por no caminar en los caminos del Señor, ha vivido en sufrimiento. En el año 722, las 10 tribus del norte son llevadas cautivas por el imperio asirio. Unos años después, en el 586 a.C., viene Babilonia, Nabucodonosor, y se lleva a las 2 tribus del sur, que eran Judá y Benjamín. Y están 70 años cautivos. Los otros 10 medio regresan en puchitos por ahí, no hubo un regreso como el de los que estaban en Babilonia. Regresando, ¿por qué? Porque otro imperio conquista Babilonia, los persas, medo-persas. Y Ciro autoriza que regresen a vivir a su territorio, pero seguían bajo una fuerza extranjera. Y luego vienen los griegos, conquistan a los medo-persas y entonces queda Israel bajo el imperio griego. Y habían 2 generales que se dividieron el imperio, uno en el norte, donde es Siria, y otro en Egipto, y se vivían peleando y ahí pasaban aplastando a los judíos. Por fin, antes de que Cristo viniera, hay un mini periodo de libertad con los macabeos que se logran quitar a estos griegos de encima, pero en el año 64 caen los romanos. Así que cuando vemos el momento que Jesús viene, Israel es cautivo de un imperio mucho más grande que el imperio romano. Así que, ¿por qué creen que los judíos esperaban una consolación o una salvación? Porque estaban cautivos, no solo en sus propios pecados, sino físicamente ante otro imperio. Y los judíos, que conocían el Antiguo Testamento, anhelaban la venida del Mesías. Bien, no solo Simeón esperaba la venida del Mesías, tenemos otros casos, por ejemplo, lo van a ver en uno de los próximos mensajes, el caso de Ana. Ana dice que va al templo y le empieza a hablar acerca de Jesús a todos los que esperaban la redención. Andrés, cuando conoce a Jesús, le va a decir a su hermano Pedro: hemos hallado al Mesías. Es que lo estaban esperando. Y más adelante se nos cuenta que José de Arimatea, cuando va a pedir el cuerpo de Jesús, se nos dice que José de Arimatea esperaba el reino de Dios. Había una expectativa. Nos agrega el pasaje que el Espíritu Santo estaba sobre él. ¿Qué quiere decir que el Espíritu Santo estaba sobre él? Bueno, en el Antiguo Testamento, a diferencia
después de que Cristo muere y se da el día de Pentecostés. Si usted ha leído la Biblia, me puede seguir. Si no, lo dejo un poco en el aire. El día de Pentecostés, Hechos 2. Si no lo apunta, se le va a olvidar. Ahí Pedro predica el Evangelio después de que el Espíritu Santo viene sobre los primeros 120 que estaban en un segundo nivel y son llenos del Espíritu Santo. El Espíritu Santo viene a morar permanentemente en el creyente. Desde ese momento, cuando uno cree en Cristo, automáticamente el Espíritu Santo mora en ese creyente, le produce el nuevo nacimiento, le da las arras o garantía de que todo lo que Dios ha ofrecido se va a cumplir. Pero ¿cómo era en el Antiguo Testamento? No era igual que en el Nuevo. En el Antiguo, el Espíritu Santo venía sobre algunas personas para tareas específicas. Y por supuesto, aquel que creía producía el nuevo nacimiento, pero no tenía una morada como es hoy, que creyendo viene a ser morada en el creyente. En este sentido, el Espíritu Santo estaba sobre Simeón, era guiado por el Espíritu Santo. Bueno, a él Dios le había revelado por el mismo Espíritu Santo a Simeón que no vería la muerte antes que viera al Cristo del Señor. Imagínense, qué buena relación mantenía, que el Señor le dijo: Simeón, sé que tiene la esperanza de que el Mesías venga. Ok, no vas a morir antes de que puedas verlo, ¿verdad? Y continúa el relato, movido, dice alguna versión, otras dicen guiado por el Espíritu Santo. O sea, no es que de pronto apareció, no, se fue caminando. El Espíritu Santo le indicó: hoy anda al templo. Y cuando habla la palabra templo es a todo ese tamañón de instalaciones. Son 144,000 metros cuadrados. Ahí me puse a hacer, en un lugar enorme, equivaldría como de 2 cuadras por 8 para calcular el tamaño. Y ahí le dice el Espíritu Santo que vaya al templo, ¿va? Porque tenía la promesa de conocer al Mesías. Así que dice que Simeón entra en el templo y ve que vienen los padres que trajeron al niño Jesús para hacer con él conforme a la costumbre de la ley. Ojo, esa costumbre era que habían pasado 40 días después de que Jesús había nacido. Ya nos relataron que a los 8 días lo circuncidaron como todo judío, pero por el área de María tenían que tener un evento de llevar un sacrificio al templo cuando el niño hubiera cumplido 40 días. Así que, ¿cuántos días tenía Jesús cuando lo conoce Simeón? 40. Bueno, y cuando se los encuentra, pues entonces los mira y nos dice el pasaje que toma al niño en sus brazos y que bendijo a Dios. Y aquí voy a hacer una mini pausa para hacer una analogía. Tengo un invitado que me va a ayudar, así que le pido al invitado que pase al frente. Y le dan sonido a su micrófono, por favor, para que no me pase lo que a mí. La analogía es la siguiente. Como les dije, iba a hablar de Simeón. Siéntate, Colocho. Y del flaco y el chino. El chino va a estar imaginariamente sentado a la par del flaco, ¿verdad? Perdón, pero te escogí por eso. Y hay un personaje más que se llama Mauro. Ahora bien, el chino y el flaco fueron invitados a una reunión de jóvenes estudiantes, que sean gente joven, ¿verdad? 15 a los 21, 25 años se reunían en un garage, ¿verdad? En una casa de la segunda avenida de la zona 1. Ahí quedaba Alfa y Omega, Cruzada Estudiantil. Daban pláticas de todo tipo para jóvenes. Cuando termina una de esas pláticas, y ahorita en este momento soy Mauro, y aquel es el flaco, ¿verdad? Entonces viene Mauro, intercepta al chino y al flaco y les dice: mucha, ¿tienen un tiempito para que hable con ustedes? Sí, ¿va? Pues sí. Entonces los lleva a una pequeña oficina chiquita, se sientan y entonces les dice: quiero compartir algo con ustedes. Y ahorita los voy a compartir con todos ustedes. Ustedes van a recibir
un ejemplar de algo que ya conocen, que es esto que se llama las 4 leyes. Bueno, ahorita se las van a repartir para que ustedes me acompañen con este ejemplo. A la medida que usted lo tenga, hay uno para cada persona, hay suficientes. Yo tuve una visión de que iban a haber 300 hoy. No, no es cierto, ¿verdad? Traje 300 por cualquier cosa, ¿verdad? Muy bien, así que, entonces, le dio a cada uno y les dijo, quiero compartir con ustedes las 4 leyes espirituales. ¿Han oído las 4 leyes espirituales? Sí, no, ¿verdad? Entonces se sentó Mauro y empieza y nos dice, pues mira, abrila por favor. Primera ley. Dice, ahora sí necesito los anteojos porque esa está muy chiquita la letra, ¿no? Así como hay leyes naturales que rigen el universo, también hay leyes espirituales que rigen nuestra relación con Dios. La primera ley dice, Dios le ama y tiene un plan maravilloso para su vida. El amor de Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El plan de Dios, Cristo afirma, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Esto es una vida completa y con propósito. Pero ¿por qué la mayoría de las personas no están experimentando esta vida en abundancia? La respuesta es la segunda ley. Es que el hombre es pecador y está separado de Dios. Por lo tanto, no puede conocer ni experimentar el amor y el plan de Dios para su vida. El hombre es pecador, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. El hombre fue creado para tener comunión con Dios, pero debido a su terca voluntad egoísta, escogió su propio camino y su relación con Dios se interrumpió. Esta voluntad egoísta, caracterizada por una actitud de rebelión activa o indiferencia pasiva, es lo que la Biblia llama pecado. El hombre está separado de Dios, porque la paga del pecado es muerte, o sea, separación espiritual de Dios. Entonces, mira ahí en el dibujito, nos pone que arriba está Dios Santo, abajo que el hombre está el hombre pecador, y esas flechitas indican todos los esfuerzos que está haciendo el hombre tratando de alcanzar a Dios y la vida en abundancia. Quiere cruzar ese abismo de separación mediante sus propios esfuerzos, la religión, la moral, la filosofía, las buenas obras. Pero la tercera ley explica la única manera de atravesar ese abismo. Tercera ley. Jesucristo es la única provisión de Dios para el pecado del hombre. Solo en Él puede usted conocer y experimentar el amor y el plan de Dios para su vida. Él murió en nuestro lugar, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Él resucitó. Cristo murió por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Apareció a Cefas y después a los 12 y después a más de 500. Es el único camino. Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Ese abismo de separación vemos que Dios lo ha cruzado. Y al enviar a su Hijo, Jesucristo, a morir en la cruz en nuestro lugar, Él recibió el castigo por nuestros pecados. Pero no es suficiente conocer estas 3 leyes. Hay algo más. Y es lo que nos dice la 4ª ley. Debemos individualmente recibir a Jesucristo como Señor y Salvador para poder conocer y experimentar el amor y el plan de Dios para nuestras vidas. Debemos recibir a Cristo, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Recibimos a Cristo mediante la fe, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Cuando recibimos a Cristo, experimentamos el nuevo nacimiento. Recibimos a Cristo por una invitación personal. Cristo dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él. El recibir a Cristo comprende un cambio de actitud hacia Dios. Confiar en Cristo para que Él entre en nuestras vidas, perdone nuestros pecados y para transformarnos en las personas que Él quiere que seamos. El solo estar de acuerdo intelectualmente que Jesucristo es el Hijo de Dios y que murió en la cruz por nuestros pecados no basta. Tampoco es suficiente tener una experiencia emocional.
Recibimos a Cristo por fe como un acto de voluntad. Mira, aquí en estos dos círculos hay dos tipos de vida. El de la derecha, el azulito, el ego está en el centro de la vida, Cristo está fuera de la vida y los intereses que son controlados por el yo o uno mismo resultan en discordia y frustración. Todas las áreas de la vida en desorden. El de la derecha ilustra que Cristo está en el centro de la vida, el ego, el yo se ha hecho a un lado y las actividades, la vida de uno está bajo el control de Dios. Y está la pregunta, ¿cuál círculo representa tu vida? Y en su pensamiento, aunque no me lo diga, en el caso del flaco, no de este que tengo acá, pues pensó en el de la izquierda, el azul, ¿verdad? Y dice, a continuación se dice cómo recibir a Cristo. Usted puede recibir a Cristo ahora mismo por fe mediante la oración. Orar es hablar con Dios. Dios conoce su corazón y no tiene tanto interés en sus palabras, sino más bien en la actitud de su corazón. La siguiente oración se sugiere como guía. Señor Jesucristo, gracias porque me amas y entiendo que te necesito. Gracias porque moriste en la cruz por mis pecados. Te abro la puerta de mi vida y te recibo como mi Señor y Salvador. Ocupa el trono de mi vida. Hazme la persona que tú quieres que sea. Gracias por perdonar mis pecados. Gracias por haber entrado en mi vida y por escuchar mi oración según tu promesa. ¿Expresa esta oración el deseo de tu corazón? ¿Quieres hacerla? No. Llévate el folleto por si las moscas. Muy bien, según mi cálculo, 6 minutos hasta llegar acá. Claro, usted no fue así, va uno más tranquilo, interactúa, pero aquí por razones del tiempo. Bueno, les cuento que el flaco dijo no y el chino dijo sí. Y el chino ahí en ese momento hizo esta oración. Como eran amigos de colegio de quinto bachillerato, cuando salen, le dice el flaco al chino, vos chino, ¿de verdad hiciste esa oración? ¿Y qué contestó el chino? Sí, dijo, ¿verdad? Bueno, pasó el tiempo, al chino se le murió el papá y se peleó con Dios, después paró afiliándose a la creencia adventista y desde entonces ha vivido una vida no devota. ¿Me explico? No ha habido evidencia de que haya nacido de nuevo. Repito, hacer una oración no es lo que produce la salvación, es un acto de fe. Sin embargo, les voy a contar que 3 días después de ese evento, el flaco, un día sábado, estaba un poco frustrado por un enojo que tuvo con una su amiga y durante la noche él se puso a pensar, ¿por qué no había querido hacer la oración? Es que no creía en Dios, era ateo. Ese flaco se había ganado el primer lugar en toda la secundaria y el bachillerato y se consideraba muy inteligente y creía que la gente inteligente no necesitaba de Dios. Así que cuando Mauro le dice al flaco, ¿querés invitar a Cristo a tu vida? No, solo Mauro le dijo algo. Si Cristo no está en tu vida, no te vas a poder realizar en la vida. En pocas palabras le dijo, el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Así que 3 días después estaba el flaco ahí reflexionando y tenía las 4 leyes porque se las regaló. Dijo no, pero le regaló y las tenía en su mesita de noche. Y entonces eran como las 8 de la noche, se puso a pensar en eso, ¿por qué niego a Dios? Y dijo, es que si reconozco de que Dios existe, la siguiente pregunta es, ¿qué quiere de mí? Y eso era lo que no quería él afrontar. Así que ese día, él dijo, no estoy satisfecho con mi vida. Él era el del lado izquierdo, el del azulito, ¿verdad? Buenas intenciones, pero resultados no buenos. Así que toma una decisión y dice, yo quiero realizarme. Yo quiero entregar mi vida a Cristo. Pero el flaco sabía oraciones que le habían enseñado en su religión de memoria, pero nunca le había hablado a Dios. Así que como nunca le había hablado a Dios, agarró el folletito, ¿verdad? Mira, ahí fue lo útil, ¿verdad? Y se fue a donde estaba la oración
Y como nunca le había hablado a Dios, la agarró y tomó esta oración y la hizo suya. Ahora les digo algo. Cuando el flaco empezó a orar, ya había nacido de nuevo. La oración solo expresó lo que ya había sucedido. Cuando él dijo, se dio cuenta que necesitaba de Cristo y dijo, voy a creer en Él, ahí el Espíritu Santo ya estaba haciendo su obra. Cuando el flaco termina de orar, el Espíritu Santo había tomado esa vida y había nacido de nuevo. ¿Por qué estoy hablando de esto acá? ¿Qué tiene que ver con Simeón? Bueno, Simeón esperaba. Simeón ya había creído y tuvo la oportunidad de ver al que iba a pagar por sus pecados. El flaco negaba a Dios, ni lo andaba buscando. Sin embargo, ¿por qué fue ese miércoles a esa reunión? Pudo haber hecho muchas cosas más. Él nunca supo que el Espíritu Santo estaba orando. Tuvieron ese tiempo. Y aunque dijo no, 3 días después, ¿por qué vivió esa experiencia emocional frustrante y estaba así pensando y llegó a un momento de reflexionar en su relación con Dios? ¿Quién creen que estaba detrás de todo eso? El Espíritu Santo, aunque él nunca se percató de eso. Muchos años después se dio cuenta. Bien, para los que están hoy acá, mire, el que usted se congregue aquí, recién venga o tenga mucho tiempo de venir, no es garantía. La salvación no es por asistir a una iglesia. La salvación tampoco es porque se haya aprendido el versículo del mes y los anteriores. Si usted no ha tomado la decisión de permitir que Cristo tome su vida, de creer en Él como Señor y Salvador, usted está muerto en sus delitos y pecados y se va a condenar eternamente. Así que usted tiene en sus manos un instrumento que le guía. Y si usted quiere entregarle su vida a Cristo, lo puede hacer. Y voy a terminar entonces con el relato. Movido por el Espíritu, entró en el templo Simeón. ¿A quién creen que esperaba él encontrar? ¿Qué era lo que esperaba Simeón? Al Mesías. Como buen judío, posiblemente conocía Daniel capítulo 7. Estaba yo mirando en las visiones de la noche, escribe Daniel, y he aquí que en las nubes del cielo venía alguien como un hijo de hombre. Llegó hasta el anciano de días y lo presentaron delante de él. Entonces le fue dado el dominio, la majestad y la realeza. Todos los pueblos, naciones y lenguas le servían. Su dominio es dominio eterno que no se acabará y su reino uno que no será destruido. Nos habla de un Mesías que viene triunfante a someter a todos los reinos. En el Salmo 12 nos dice, el Señor me ha dicho, tú eres mi hijo, yo te engendré hoy, hablando de Jesucristo. Pídeme y te daré por heredad las naciones y por posesión tuya los confines de la tierra. Tú los quebrantarás con vara de hierro, como a vasija de alfarero los desmenuzarás. Buena parte de los judíos esperaban al Mesías que venía a liberarlos, a hacer de Israel de nuevo una gran nación y mandar a la porra a todos esos invasores. Y resulta que cuando llega Simeón al templo, guiado por el Espíritu Santo, mira a un matrimonio joven, pobres. Para entrar al templo había varias maneras. Había una con unas gradotas así enormes, búsquelo en internet, donde entraban los gobernantes y los religiosos con unas ropas finas. Se notaba que eran gobernantes como hoy, ¿verdad? Usted va a ciertos lugares y puede decir, ¿cómo está vestido? Y acá, ¿cómo es? Pues imagínense a José y a María, ellos eran pobres, ¿verdad? Así que sus vestimentas lo reflejaban. Había algo más. Dice el relato, unos versículos antes, que lo que ellos llevaban, como no tenían plata para llevar un cordero, la opción que tenían según la ley era unas tortolitas, aquellas palomitas chiquitas o las palomitas normales. Entonces ya sé yo, me imagino, ¿verdad? Que venía José con un par de tortolitas, ¿ah? Y entonces cuando lo mira Simeón, no era el rey aquel que venía en un caballo blanco y con todos sus generales y todo, y no, una parejita con las tortolitas.
y un niño. Ok, movido por el Espíritu Santo, reconoce ese. Quizás no lo que todos pensaban, quizás lo que él no se había imaginado. Ese es el Mesías. ¡Hala! ¡Qué momento! Cuando estuve reflexionando en ese pasaje, me abstuve de quebrarme, pero ya me quebré. Solo imagínense conocer al Mesías, al Salvador, en vivo y a todo color. Lo carga en sus manos. Y dice que bendijo a Dios. ¿Cuál fue la bendición? Ahora, soberano Señor, despide a tu siervo en paz conforme a tu palabra. Algunos dicen, ¿qué edad tenía ya Simeón? Ya era grande, porque dice que iba a conocer al Mesías antes de morir. Y ahorita dice, ok, despide al Señor, despide a tu siervo en paz conforme a tu palabra. Un patojo no hubiera hecho esa oración, ¿me explico? Porque tiene una expectativa. Ya los que pasamos cierto kilometraje, ya le vienen y nos dice, Señor, gracias, ya me puedo ir contigo. Bueno, porque mis ojos han visto tu salvación, que has preparado en presencia de todos los pueblos. Y oiga esto, luz para revelación de las naciones. Cuando dice aquí de las naciones, se refiere a los gentiles, etnos, a todos los que no son judíos, y gloria a tu pueblo Israel. Está diciendo Simeón, este Salvador no viene solo por el pueblo de Israel, viene por toda la humanidad. Los judíos se creían exclusivos, creían que el Mesías vendría solo por ellos, para hacerlos una gran nación. Pero desde Génesis capítulo 12, 3b, Dios le dijo a Abraham, en ti serán benditas, ¿cuántas? Todas las familias de la tierra. Simón reitera que Jesús traería salvación a judíos y gentiles, y ahí estamos nosotros. Terminamos. Su padre y su madre se maravillaban de las cosas que decían de él. Y Simeón los bendijo y dijo a María, su madre, he aquí, este niño que tenía en sus brazos es puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel y para señal que será contradicha, para que sean descubiertos los pensamientos de muchos corazones. Y termina, y una espada traspasará tu misma alma. Lo que dice aquí Simeón es la venida del Mesías. Va a tener como consecuencia que van a haber muchos que van a creer en él, pero van a haber también muchos que le van a rechazar. Uno dijo no y el otro dijo sí, pero al final el que dijo sí no era un sí, y el que dijo no paró diciendo sí. Uno lo aceptó y el otro lo rechazó. No se asuste cuando usted comparte el Evangelio, que haya gente que dice no. Algunos dirán un no definitivo, otros quizás después, pero la semilla fue sembrada. Y lo último, una espada traspasará tu misma alma, porque María iba a estar en la cruz viendo a su hijo morir. Y le fue predicho desde que el niño tenía 40 años. 40 días, perdón. Es que para el Señor un año es nada, no es cierto. Tenía 40 días. Ya le dijo a María lo que le esperaba. ¿Qué me llevo a casa? Bueno, si ya tienes a Cristo en tu vida, si estás segura que naciste de nuevo, vive en continuo agradecimiento porque Dios te salvó de la muerte eterna. 2, camina, sé devoto, sé devota. Vive buscando agradar a Dios, no para obtener la salvación, sino como resultado de que te salvó. La primera parte. La segunda, que algunos me vieron con mi bolsita, ¿verdad? Pero este tiempo la gente se pone un poco más sensible. Aprovéchelo.
El día 26 de noviembre, creo yo, fue mi última clase aquí en la San Carlos. Tengo 8 alumnos, a los cuales ya les había compartido el Evangelio. Yo les conté que en 4 clases les disparé las 4 leyes, ¿verdad?, antes de hablar de lo que uno va a estudiar ahí. Y dije, si me sacan, pues, ¿qué otra? Todavía no, bueno, a ver si en enero tengo trabajo. Bueno, les compartí las 4 leyes y de remate, el último día de clases, les volví a compartir. Yo comparto mi testimonio personal y comparto, pues se puede usar el método que quiera. Yo uso este porque es el con el que estoy familiarizado. Así que ese día llevé para cada uno una bolsita. Así la compré ahí en Dollar City, ¿verdad? Y les compré sus panitos así chiquitos de San Martín. Aquí, como ya no habían, miren, son espumillas. Esta no es para diabéticos, que conste, ¿verdad? Pero como son patojos de 20 y pico años, pero también les llevé de regalo un libro que se llama Más que un carpintero, que de alguna manera más ampliada vuelve a presentar el Evangelio. O sea, les hablé al principio del semestre, les hablé durante el semestre, les hablé del final del semestre. ¿Cuántos irán a creer? No lo sé, solo le digo al Señor, pues haz tú la obra. Nos queda solo despedirnos. Miren, insisto, ¿verdad? ¿Por qué les traje esto? La bolsita puede ser de papel maché, son las de papel cafecitas, ¿verdad? Las más baratas. Puede usted comprar una de esas bolsas de las que le daban a uno en las tiendas antes, lo más económico, o una así que le puede costar 5, 7, 8 quetzales. Y usted agarra, y no le digo que les regale un libro, voy a sacar el libro. Ahí tiene usted un folleto, ya le di el regalo. Lo mete. Y si quiere, pues, una espumilla nada más, no tiene que ser algo, ¿eh? Pero si puede, y va a ir con alguien de su familia, con un amigo, con un vecino, ¿verdad? Y le va a poder ir a decir, David, hemos sido amigos por mucho tiempo, ahí quédate. Fíjate que algo muy importante pasó en mi vida. Y le puedo en ese momento, en la condición de que voy a compartir mi testimonio, cómo creí. Y te quiero regalar unas de tus espumillas, pero quiero compartir lo que tiene este folleto. Que lo que está aquí es por lo que yo soy quien soy y porque cambié mi vida. Quiero que lo leas. Ahora, si usted puede, de una vez se lo comparte. ¿Cómo? Pues haga lo que dice yo ahí. Siéntese y léaselo. Hay un pastor, no, pero está bien, fíjate vos que quédate con él, solo que si sos diabético, regalales a los demás los dulces. J.T. English es un pastor que trabaja en discipulado y a él dice que lo invitó un muchacho cuando estaba en la U, lo invitó a refaccionar y el muchacho ese era de Cruzada Estudiantil y tenía un ejemplar de las 4 leyes. Y dice que el muchacho le dijo, mira, te quiero compartir, y dice que el cuate estaba nervioso, ¿va? Y le empezó a leer así el folleto, pero J.T. English dice, ni había llegado al momento de invitarlo a recibir a Cristo, pero él dice, yo en ese momento ya había creído en Cristo, ni siquiera había terminado el otro que estaba súper nervioso, dice, y él ya había creído en Cristo. Entendamos esto, no es nuestra obra, el que hace la obra es el Señor. Así que los animo, solo compre la bolsita, si quieren no gasten la bolsita, ya le di yo, ahí uno tiene y como van a sobrar están con Samantha, compártalo con alguien, usted no sabe lo que el Señor va a hacer. Si Mauro se frustra porque un cuate le dijo que no, posiblemente ya no evangeliza, pero no, él siguió. Mauro ya está en la presencia del Señor, ¿verdad? Pero dejó semillas que se han multiplicado. Hermanos, los animo una vez más a compartir su fe, con valentía o con temor. La mayoría de las veces tengo temor. Yo sé algo. Estudiamos los dones en el grupo de los lunes y sé que no tengo el don de evangelismo porque lo estudié y dije yo no lo tengo. ¿Y por qué evangelizo? Porque es una orden del Señor Jesús.
Evangelicé en el último parte del año a la chica que me estaba dando una asesoría sobre mi peso. 2 citas y en la segunda dije, ya no la veo, le caí, le presenté el Evangelio a mis alumnos, le hablé hace poco a un mesero y todavía el día de ayer a una patoja que no me hubiera atrevido en mi trabajo, le compartí el Evangelio y estoy regalando a mis pacientes folletitos. A algunos les comparto y otros solo se los regalo. Ánimo, mis hermanos. Decía alguien en la reunión previa que se dice que somos el 40% de creyentes en este país, pero no hemos impactado. ¿Qué les parece si seguimos sembrando la semilla y de pronto vemos algo que, como Simeón, veamos algo que Dios hace antes que nos llame? Levantémonos y oramos. Padre, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por la vida de Simeón, por este ejemplo, por esta oportunidad que él tuvo de conocer al Mesías antes de que cumpliera todavía con su misión. ¡Qué bendición! Y a los que nos has dado la oportunidad de conocer a Cristo, y aunque no lo hemos cargado en nuestros brazos, está en nuestro corazón. Danos la fortaleza para compartir con otros, porque se van a perder eternamente. En el nombre de Jesús, amén. Gracias por acompañarnos hoy. Esperamos que vuelvas y sigas conectado con la palabra. También te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales. Hasta pronto.